Hola pibes, ¿cómo andan? Cuarta fecha del Sudamericano Sub-17 que se estaba jugando y mañana sábado 5 de abril se define todo ya para conocer a los equipos semifinalistas. Los que alcancen esa instancia estarán consiguiendo la clasificación directa al Mundial. Por otro lado, los que queden en tercer y cuarto lugar se estarán enfrentando de forma cruzada, el tercero del grupo A con el cuarto del grupo B, el tercero del grupo B con el cuarto del grupo A. Dos mano a manos, los equipos, las selecciones que ganen esas llaves también tendrán su boleto al Mundial. Y para las selecciones que pierdan todavía habrá una vida, será otra llave entre las selecciones que pierdan esos enfrentamientos entre los terceros y los cuartos, y ya con eso se tendrán definidas a las 7 selecciones del continente que representen en el Mundial de Qatar Sub-17. Pero vayamos a repasar cómo iba quedando el sudamericano tras esta última jornada que se llevaba a cabo, donde teníamos 4 partidos más. Mañana por grupos serán los partidos en horario simultáneo para evitar el tema de especulación y demás, algo habitual que acontece en las últimas fechas de este tipo de competencias. Y tenemos que ir repasando lo que pasaba entre Venezuela y Brasil. Victoria de la Canariña ante una selección Venezuela que viene demostrando cosas interesantes, no de ahora, sino desde ya hace mucho tiempo, pero en este sudamericano con 2 victorias antes incluso de este partido, ya había asegurado un lugar mínimamente en los playoffs, pero de seguro en la siguiente fecha buscará garantizar su presencia en semifinales, lo cual también significará el boleto directo a la Copa del Mundo. Luis Eduardo Guedes de Souza al 88 anotaba el único gol, la victoria por la mínima de Brasil. Remates 8 para Venezuela, 11 para Brasil, con dirección al arco, 2 para Venezuela, 3 para Brasil. 43% para la Vinotinto, 57% para la Canariña en la posesión del balón. Alineaciones que presentaba Venezuela. Barreto en el arco, los jugadores de campo, Davis, Maitán, Barrios, Corazpe, Rincones, Zulbarán López, Muñoz, Díaz Gamboa, Uribe Salgado, Berro Terán y también Clout, los delanteros que habían hecho los goles ante Bolivia en la primera fecha. Del lado de Brasil, Medeiros en el arco, en la línea defensiva de Andrade, de Almeida, Guedes, Cándido, Rodríguez Gómez, Lucas en medio sector, al igual que de Freitas, de Moraes, Barbosa, Juan Pablo y Ferreira dos Santos, los jugadores que completaban el onceno titular de Brasil en la fecha 4, pero sabemos que por el hecho de ser 5 selecciones por grupo, por jornada, cada una de las selecciones va teniendo un partido de descanso. En total juegan 4 partidos, pero en programación son 5 jornadas. Y por el mismo grupo, un partido donde Ecuador sumó 3 puntos más y Bolivia con el empate podía tener seguro su lugar en los playoffs, pero ahora tiene que esperar que Venezuela mínimamente le empate a Uruguay, porque si Uruguay le gana a Venezuela, ya Bolivia queda fuera de todo. En el caso de que Uruguay no gane, ya sea empate o pierda, obviamente estará quedándose con el cuarto lugar la selección boliviana y teniendo al menos esa posibilidad de jugar los playoffs. Y algo que se repite en la selección boliviana, errores defensivos. No juega tan mal, propone cosas interesantes, pero en el aspecto defensivo le cuesta mucho. Cuando se equivoca siempre le convierte en goles y es lo que terminó pasando ante Venezuela, ante Brasil, ante Uruguay. No definieron tal vez las opciones que generaron los delanteros uruguayos, pero también gran figura Borda, el arquero de la Verde en los últimos partidos, que termina siendo importante en ese triunfo ante la selección charrúa. Los goles para la selección ecuatoriana, Quintero anotaba el primero al 33 y al 50 el segundo. El descuento para Bolivia llegaba a través
de Diego Pérez desde el punto penal. Intentos 9 para Ecuador, 3 con dirección al pórtico, 12 para Bolivia, 3 con dirección a pórtico. Posesión 59% para Ecuador, 41% para la selección boliviana. Alineaciones: la trisalía con Quiñones en el arco, los jugadores de campo: Mejía, Cuadrado, Ordóñez, Caicedo, Jaramillo, Da Costa, Minda, García, Angulo, Quintero y Sánchez. Del lado de la verde, Borde en el arco, los jugadores de campo: Peña, Espinosa, Mena, Estrada. Medio sector para Zapca, Ortuño y Galvis. En ofensiva, Maraude, Nova y Camacho, al menos los que iniciaron el partido. 2-1 la victoria de Ecuador. Y la selección que descansaba en esta fecha fue la selección uruguaya, que tiene que jugarse el todo por el todo mañana. Otro de los partidos, y qué partidazos nos regala el grupo A, sobre todo por la paridad en la tabla. Enseguida estaremos viendo cómo queda la tabla, pero Paraguay termina ganándole a una Colombia que venía bastante bien aprovechando la localía, pero la selección paraguaya siempre es protagonista en este tipo de torneos. Coronel al 69 anotaba el único tanto del partido para el triunfo de la albirroja. Estadística: 7 remates de Paraguay, 3 con dirección a pórtico, 18 de Colombia, 4 con dirección al arco. Posesión: 72 para Colombia, 28 para la selección paraguaya. Alineaciones: la albirroja salía con Fernández, Gavilán en el arco, los jugadores de campo: Aranda, Gómez, Ruiz, Acosta, Sayas, Sanabria, Villalba, Ledesma, Núñez y De Carvalho, lo que presentaba la selección paraguaya. Del lado de Colombia: Mendoza, Erazo, García, Macías, Rivas, Mora, Sevillano, Londoño, Orozco, Cataño y Flores, lo que tenía la selección cafetera en su alineación. Otro de los partidos, y esta goleada de la selección argentina 5-0 ante el seleccionado peruano, que sin dudas ya va decantando que Perú prácticamente es la selección eliminada de esa zona. Ojeda al 8, Castillo al 41, Piñeiro al 52 y al 86, y también Tomás de Martins formaba parte de esa goleada al 78. Remates: 23 para Argentina, 8 con dirección a pórtico. De Perú, 8, pero sin ninguno con dirección al arco. 67 de posesión para la selección argentina, 33 para Perú, que se despide del torneo incluso faltando una fecha. Alineaciones: del lado del albiceleste: Centurión, Salazar, Martínez, Satas, Fariña, Gómez, Espíndola, Ojeda, Parmo, Acevedo y De la Rosa. Del lado peruano: Brescia, Valencia, Arteaga, Jara, León, Lurita, Segarra, Aramburu, Calagua, Arenaza y Rivas, lo que tenía la selección bicolor. Y de esta manera se tenía la cuarta fecha, el tercer partido para algunas selecciones. Lo vuelvo a repetir: al ser 5, fecha tras fecha, una selección va descansando sí o sí. Pero para conocer más detalles, cómo se llega a esta definición, es importante ir repasando cómo quedan los grupos, porque ya esto está entrando en la etapa final, y fuera de que tal vez por la cantidad de selecciones que van a ir al Mundial, un total de 7, hay muchas chances, muchas posibilidades para que los países tengan opciones de ir al Mundial, porque si no lo hacen entre el primer y el segundo puesto, todavía tienen el tercero y el cuarto, que te da la chance de un playoff. Si pierdes ese playoff, tienes todavía otro mano a mano ante la otra selección que pierda la llave, por lo cual son varias opciones, y verdaderamente seleccionados que tal vez no cumplieron las expectativas serán los que estén fuera de la Copa del Mundo. Por un tema de diferencia de gol, es la modificación, la ubicación de cada selección en el grupo A, porque en puntos Argentina, Chile, Colombia, Paraguay tienen 6, Perú perdió todo sin unidades, y eso también de la selección peruana, fuera de que
Perdió todo, le hicieron 17 goles, pero ni siquiera pudo convertir un gol y ya no tiene partidos. Jugó los 4 primeros, sabemos que en este tipo de torneos influye también el ranking que se tiene en el ámbito sudamericano. Las selecciones que estén con menor valía, con menor ubicación, terminan jugando los primeros partidos de forma consecutiva y recién descansan en la última fecha. Pero las selecciones que son cabeza de serie terminan comenzando y teniendo ese descanso entre los primeros partidos y así sucesivamente se va armando el torneo. Así que Perú se despidió del torneo con 17 goles en contra, sin siquiera convertir un tanto y prácticamente sin ninguna posibilidad de pelear en esta zona tan complicada y haciendo un promedio. Incluso la cantidad de goles es tremenda porque son más de 4 goles por partido si hacemos el promedio de los 17 que recibió Perú a lo largo del campeonato. Argentina, con la goleada justamente 5-0 ante Perú, se acomodó bastante bien, empezó perdiendo ante Chile, se recuperó ante Paraguay, termina goleando a Perú y con las 6 unidades y más 7 de diferencia de gol, la albiceleste lo mínimo que tiene es playoff, pero de seguro buscará y se jugará una final mañana para obtener ese primer o segundo puesto que signifique clasificar al Mundial, pero también a semifinales buscando el título de este Sudamericano Sub-17. Chile en una situación parecida, le ganó a Argentina, consiguió resultados importantes y la selección chilena que está también con 6 unidades y la diferencia de gol de más 5, así que la roja está marchando bastante bien en este sudamericano. Colombia que empezó bien ganando los primeros 2 partidos, posteriormente se daba la jornada de descanso, lo que acontecía ante Paraguay con la derrota, diferencia de gol de más 2 que tiene la selección colombiana. En tanto, Paraguay, la selección paraguaya que también tiene 6 puntos y la diferencia de gol de más 3, la selección albirroja que de igual manera lo mínimo que tiene es el playoff, pero también buscará la clasificación de seguro a semifinales y ya había comentado la situación de Perú, es lo que nos deja el grupo A. ¿Y qué pasa con el grupo B? Brasil tiene 7 puntos, no perdió ningún partido, empató el primero ante Uruguay, goleó ante Bolivia, posteriormente se daba el triunfo apretado también ante Venezuela, antes de eso tenía su jornada de descanso y mañana estará teniendo otro partido la selección brasileña, así que tendrá que buscar sí o sí en ese mano a mano frente a la selección de Ecuador, quedarse en el primero o segundo puesto. Si gana prácticamente ya estará en el próximo mundial y será nuevamente una de las candidatas a buscar el título, sabiendo que en este tipo de torneos Brasil es la selección que más veces levantó el título, además es el campeón actual. Venezuela hizo un gran torneo con 6 puntos, ganó de forma consecutiva los primeros partidos, jornada de descanso, posteriormente la derrota ante Brasil y tendrá que ganarle a Uruguay para no complicarse y también para lograr obtener ese puesto en el próximo Mundial y de paso ahí indirectamente podría darle una mano a Bolivia porque si Venezuela empata o le gana a la selección uruguaya prácticamente estará dejando a Bolivia en el cuarto puesto de forma inamovible y la verde tendrá la opción de jugar el playoff. Ecuador también con 6, una final se viene ante Brasil porque el que gane estará obteniendo su pasaje directo al Mundial y a semifinales. La selección ecuatoriana que desde hace muchos años viene trabajando bastante bien en las categorías menores y en este tipo de torneos se refleja porque es protagonista y eso también se ve en la selección mayor. No por nada la selección ecuatoriana comenzó a sacar jugadores importantes, jugadores que a temprana edad llegan al fútbol europeo y están en grandes equipos, así que Ecuador también con las 2 victorias, la derrota que tenía está en ese lugar con las 6 unidades y más 4 de diferencia de gol. Bolivia que al menos en el mano a mano le ganó a Uruguay y en esta cantidad de equipos que van a ir al Mundial se tiene un montón de opciones y Bolivia no desaprovechó al menos el mano a mano ante Uruguay porque Uruguay
fuera de empatarle a Brasil. Posteriormente perdió ante Bolivia, fue goleado por Ecuador y se complicó, porque ahora la única opción para que Uruguay salga de ese quinto puesto y al menos supere a Bolivia es ganarle sí o sí a Venezuela. No le sirve otro resultado que no sea el triunfo, así que también esas obligaciones tanto de Venezuela de ganar para clasificar al Mundial, de Uruguay de ganar para estar al menos en playoff, lo mismo en el caso de Ecuador, lo mismo en el caso de Brasil, nos dejará una última fecha totalmente atractiva en este sudamericano sub-17. Y para ver la programación de los 4 partidos que tenemos mañana, a las 5:30, hora de Bolivia, por supuesto, todos los horarios que menciono: Venezuela ante Uruguay y Brasil ante Ecuador, horario simultáneo para definir este grupo, y alrededor de las 7:30, de las 8 de la noche, estaremos conociendo cómo queda el panorama completo del grupo B, y a las 8 de la noche se define el otro grupo, también una definición electrizante porque son mano a mano, porque las selecciones que ganen estarán clasificando al Mundial, estarán clasificando a semifinales. Si hay un empate, netamente depende del mano a mano, porque recordemos que en este sudamericano, ante la igualdad de puntos, el primer factor de desempate no es la diferencia de gol, sino el enfrentamiento mano a mano. Entonces ahí nos toca revisar cómo le fue a cada selección ante las otras, por lo cual para Argentina, para Colombia, para Chile, para Paraguay, lo principal es buscar la victoria, y eso que nos genera partidos interesantes, tal vez abiertos, porque al arriesgar un poquito más en ofensiva pueden descuidar el aspecto defensivo, así que mañana viviremos una jornada totalmente interesante, intensa de este sudamericano sub-17. Y ya posteriormente el martes comenzará el tema de las semifinales, de seguro también el tema de los playoffs. Mejor dicho, el martes se jugarán los playoffs, el tercero del grupo A con el cuarto del grupo B, el tercero del grupo B con el cuarto del grupo A, y eso sí, las semifinales el día miércoles también, por supuesto, por definirse, y posteriormente se viene el partido por el séptimo puesto, que es el partido entre las dos selecciones que pierdan ese playoff, esos mano a manos, y ya posteriormente tendremos el gran partido. La final se juega el sábado 12, también el partido por el tercer lugar. El partido por el quinto puesto ya es más un tema de protocolo, pero ya esas selecciones que jueguen ese partido tendrán garantizado su lugar en el Mundial. Lo mismo del tercer puesto, lo mismo de la final, pero ya la final, por supuesto, te da ese matiz de definir un título y ver si algún seleccionado puede quitarle la corona a Brasil, que de momento mantiene todavía, a menos que Brasil no pueda meterse en semifinales mañana cuando esté enfrentando a Ecuador. Y por supuesto que mañana descansa Perú, que ya no tiene nada que hacer en el sudamericano, y Bolivia a la espera de que Venezuela le pueda dar una manito en esta competición. Este es el panorama que nos va pintando el sudamericano sub-17, un sudamericano bastante interesante. Me gustó lo que propuso el grupo A con 4 selecciones con 6 puntos. Tal vez faltaba que Perú pueda hacer algo más en esa zona. Del lado del grupo B, Venezuela sorprendiendo, Ecuador dando cosas interesantes como siempre, Brasil ahí entre ser protagonista, pero también en fase de grupos a veces le cuesta, no le pudo ganar Uruguay, Bolivia dando la sorpresa, ganándole a Uruguay, pero después perdiendo todos los partidos, llegando con chances ahora, Uruguay que tiene la última vida, pero pueden sacar la garra charrúa que casi siempre caracteriza a la celeste, así que es el panorama que nos pinta el sudamericano sub-17, y ya cuando tengamos a todos los clasificados, cuando tengamos las llaves resueltas, estaremos también con cada uno de los detalles. Y antes de finalizar el video, también mencionar cuáles serían los posibles cruces de los playoffs, porque si así acabaría la tabla, en este caso Colombia estaría jugando ante Bolivia por una de las llaves, y por la otra llave Ecuador estaría enfrentando a Paraguay, y las selecciones que pierdan se enfrentarían entre sí por el séptimo puesto, así que es una de las alternativas que nos va dejando este sudamericano sub-17. El reencuentro será
cuando pase la jornada 5 para estar en la previa de la llave más decisiva de semifinales, de los playoffs y demás. Así que atentos, pibes, a toda la información que se viene en el canal. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.